Fue el depósito de agua más grande del continente americano y un símbolo de la prosperidad de Argentina en ese momento. Se construyó a partir de los planos del ingeniero inglés John Bateman y fue armado como un rompecabezas con piezas traídas de Europa. Se construyó tras un periodo de graves y devastadoras epidemias, la fiebre amarilla y el cólera, relacionadas directamente a la falta de servicios públicos esenciales. Esas enfermedades habían dejado muertes que representaban casi el 10% de la población de ese momento. La construcción de este gigantesco reservorio de agua era esencial para evitar el uso de aljibes y otros métodos de extracción y traslado de agua poco higiénicos. Mitos, leyendas, muertes, apariciones, suicidios. Todas estas son historias que tienen que ver con este maravilloso edificio que es el Museo del Agua. No hay edificio que tenga misterios, que tenga secretos, que tenga historias, que no tenga también la voz de esas personas que tienen la sensación de estar viendo, escuchando. Y a mí me gustaría saber qué es lo que dice la gente que trabaja acá, la gente de seguridad, vos, algún otro compañero o compañera. ¿Qué se siente en este lugar? ¿Qué se siente? Yo lo que siento acá es mucha felicidad de trabajar acá, de cuidar este patrimonio, empezando por ahí. Después, por supuesto, que tenés historias muy diversas, sensaciones muy diversas. El personal de vigilancia siempre nos ha resaltado que ellos de noche, cuando hacen la ronda nocturna, nunca van solos, van de a dos. Se piden entre ellos ir juntos. Se cuidan entre ellos, tienen bastante reparo, porque según ellos, los fantasmas, los espíritus, las almas flotando, siempre están dando vuelta, ya han visto de todos los colores y tamaños. Es un edificio que, hablando un poquito de la realidad, tiene materiales muy nobles, pero materiales que a través de los años se van moviendo, se van dilatando, van crujiendo, aparecen sonidos y el quien quiera escuchar y quiera sentir esas sensaciones las va a sentir, porque es un edificio que está vivo, tiene más de 100 años. Y también ustedes se imaginan que hoy este edificio está vacío de agua, pero cuando tenía agua, los movimientos, los ruidos, las dilataciones, las contracciones, el frío, el calor, esto crujía, se movía, sonaba. Ya el vecindario, cuando lo están por inaugurar, con las pruebas de llenado, los ruidos, los truenos, ya lo primero que se imaginaron que este edificio iba a explotar y que todo este barrio tan elegante, porque nuestro palacio está ubicado entre Recoleta y Valvanera, con edificios importantes, con residencia, lo primero que piensan es que se van a inundar, que va a ser un desastre, que ellos no iban a permitir que este edificio se instalara acá, hasta que no vieron que todo este edificio era envuelto, era revestido por ese precioso vestidito, esa escenografía, el vecindario no se quedó tranquilos. Así que desde el primer día que esto comenzó a surgir, comenzaron a crearse todas las historias. La biblioteca escondida, así se llama uno de los grandes secretos del edificio porteño. Este espacio no estuvo desde la fundación del palacio en 1894,
sino que se inauguró en 1919 con el surgimiento de Obras Sanitarias de la Nación. Construida con madera traída de Paraguay, fue la primera biblioteca del país especializada en ingeniería sanitaria. Tiene 15.000 documentos entre libros, artículos, revistas y enciclopedias. Las bibliotecas suelen ser un espacio de mucho silencio, de mucha concentración, y ese silencio a veces trae que uno escuche otras voces que tal vez no se ven físicamente. Y como hablamos de eso en este programa, de misterios, de apariciones, de fantasmas, quiero saber si acá en esta biblioteca y con este silencio vos o algún compañero, alguna compañera, algún compañero han escuchado algo. Escuchar se escuchan. Fíjate que todo esto es madera, es un poco de hierro, entonces se escuchan ciertos ruidos que son, calculo, espero, propios del lugar. Y uno se va acostumbrando a esos ruidos. Hay veces que uno se queda después de hora, entonces también hay, qué sé yo, la luz baja, alguna sombra, pero no más de eso. Yo digo que tenemos un convenio. Hasta las 7 uno puede estar acá. Después ya uno tiene ciertas consecuencias que decide tomarlas o no. ¿Nunca te quedaste después de las 7? No, por las dudas no. ¿Pero sabés de alguien que se haya quedado? Sé de personas que se han quedado, por ejemplo, la gente de seguridad, y bueno, la gente que anda merodeando para ir vigilando el edificio, andan de a dos, dicen, por las dudas también. Son los que más historias nos cuentan. Exacto. Que se quedan hasta últimas horas en soledad y tienen esos encuentros con... Y las horas de la madrugada, que dicen que son las peores, así que bueno, más que eso no he escuchado. Se conecta con la Subsecretaría de Informaciones. Transmite la Subsecretaría de Informaciones por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión. El 26 de julio de 1952, a las 20:25, ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Juan Domingo Perón ordenó embalsamar el cuerpo que, consumido por el cáncer, había pasado a la historia. Por orden de su marido, el cadáver no se iba a enterrar de inmediato. En primer lugar, se iba a exponer al pueblo en uno de los velorios más largos de la historia y luego se depositaría en un mausoleo monumental que nunca se llegó a concluir. El escritor Tomás Eloy Martínez relató en su libro Santa Evita que el cadáver de Eva Perón estuvo escondido un tiempo en ese edificio, precisamente en el segundo piso del Palacio de las Aguas Corrientes. ¿Realmente su féretro pudo haber reposado en este lugar? Ese es uno de los mitos más importantes por los cuales nos vienen a visitar muchos acá. Todos están buscando en qué lugar fue escondido el cuerpo o el cadáver embalsamado de Evita Perón. Tomás Eloy Martínez habla de esto en un libro, ¿no? Sí, el Tomás cuerpo Eloy... embalsamado de Eva Perón. ¿Qué se sabe o qué sabés vos de esta historia? A ver, yo te cuento lo que nosotros sabemos. En realidad hay como una historia oficial y una historia que Tomás Eloy Martínez la cuenta en su libro Santa Evita. Y él dice que una madrugada, justamente de un 22 de noviembre de 1955, un comando perteneciente a la Revolución Libertadora secuestra el cuerpo de Evita embalsamado que estaba en la CGT, lo trae hasta aquí, lo esconde en alguna esquina misteriosa, en la esquina sudeste del palacio, en la casa de algún guardián, en algún cuartito misterioso. Algunos dicen que durmió por algunas noches acá, otros dicen que pasó unos largos meses acá adentro.
Bueno, ahí queda la duda. También dicen que no fue acá, que fue en un edificio enfrente de nuestro palacio, en la esquina de Riobamba y Viamonte, un edificio que pertenecía a un ministerio de inteligencia. Bueno, ahí está. Me gusta mucho el tono de misterio con el que contás la historia, porque es así, digo, la gente se acerca, vos decías, se acerca acá, muchos a preguntar qué hay de real en esa historia, ¿no? Sí, y bueno, quizás pasó. En realidad va a quedar en la historia, en los años, ¿no? En los siglos. Alguien en algún momento aparecerá con un documento, con algo que nos diga, sí, efectivamente pasó acá. Por ahora, la gente se acerca a nuestro palacio, a nuestro museo, nos visita y tratamos de contarle lo que nosotros sabemos. El Archivo de Planos y Expedientes Históricos fue declarado como Bien Histórico Nacional por ser uno de los más completos de la ciudad. Tiene documentos que datan de fines de 1800, planos de la ciudad de esa época, plantas de casas y escrituras de personajes reconocidos como el pintor Benito Quinquela Martín, el petizo orejudo, el Premio Nobel de Medicina Bernardo Usay, Victoria Ocampo o Bartolomé Mitre. Es muy consultado por su valiosa información sobre edificios emblemáticos y obras del desarrollo urbanístico y arquitectónico de Buenos Aires. El caso de una chica que había desaparecido en la zona de San Isidro y que se dice que la encontraron acá varios años después. Varios años después, sí. Felicitas Alcántara. Sí, Felicitas Alcántara, otro magnífico libro de Tomás Eloy Martínez, porque también el cadáver de Evita, la historia del cadáver de Evita, está vinculada al libro Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que también nosotros resaltamos que a través de estos libros, para nosotros, estos libros son las mejores guías de turismo que están dando vuelta por el mundo. Porque vos me decías eso, mucha gente se acerca por estos mitos, por estas historias, más allá de conocer el edificio, que es maravilloso. Sí, por los mitos se acercan, por supuesto. Y los libros, que están traducidos en muchos idiomas, están dando vuelta por el mundo. Y por esas historias que Tomás Eloy Martínez investigó, y según él son verdades, ahí nosotros recibimos muchísimos visitantes. El caso de Felicitas Alcántara, una niña, una adolescente de la alta sociedad de San Isidro, disfrutando de un día de sol en la costa del río de San Isidro, junto a sus hermanitos y el cuidado de una institutriz, esta niña desaparece. Sin duda, la historia más perturbadora sobre este emblemático lugar tiene que ver con el secuestro de Felicitas Alcántara, una adolescente de una acomodada familia que desapareció en 1899 mientras paseaba junto a sus hermanas e institutrices por la costa del río en San Isidro. Esa niña desaparece. Ahí empieza la preocupación de Tomás Eloy Martínez. La primera vez que nos viene a visitar, él trataba de buscar planos. Él quería ver de qué forma, por una cañería desde San Isidro, el cuerpo de esa niña la pudieran haber traído acá y ocultado. Nunca encontró, porque en aquellos años no había ningún trazado desde San Isidro que llegara hasta acá. Él inicia su investigación acá. Por otro lado, nos decía que había encontrado documentos en un archivo de Estados Unidos. Una ficción histórica del autor Tomás Eloy Martínez relata que un día de 1903, en un lugar deshabitado del palacio, se encontró el cuerpo de Felicitas con la misma vestimenta que tenía aquel día. En el relato se plantea el interrogante: ¿pudo haber sido trasladada la joven por las cañerías por las que corría el agua? Seguramente el responsable, que nunca fue encontrado, trató de
trabajaba en el depósito en el momento del secuestro. La historia dice, esta niña es secuestrada, es traída de alguna manera hasta acá, ocultada. Dice que un guardia la retuvo escondida por un tiempo. El cuerpo de la niña lo encuentran atado a una sillita, con la vestimenta que lucía ese día, el día que había desaparecido, con algunos yuyos medios raros. Así aparece Felicitas Alcántaras en el medio de esta historia. Poco después del hallazgo del cuerpo de Felicitas, los Alcántara vendieron sus posesiones y se expatriaron a Francia. Los vigilantes del Palacio de Aguas se negaron a ocupar la vivienda del rectángulo suroeste y prefirieron la casa de chapas que el gobierno les ofreció a orillas del riachuelo, uno de los rincones más insalubres de la ciudad. A fines de 1915, el presidente de la República en persona ordenó que las habitaciones malditas fueran clausuradas, lacradas y borradas de los inventarios municipales, por lo que en todos los planos del palacio posteriores a esa fecha aparece un vacío desparejo que sigue atribuyéndose a un defecto de construcción. La verdad, el libro sale al mundo. Cuando nos viene a visitar, pasado un tiempito nuevamente, Tomás, a nuestro museo, el director del museo, Jorge Tartarini, que él siempre quería tener un documento que avalara todo lo que nosotros contábamos acá, le pregunta, ¿lo descubriste? ¿Tenés pruebas? Pruebas verdaderas, ¿no? Y Tomás Eloy Martínez, muy certito de cuerpo, le cuenta, le contesta, la verdad es que lo inventé todo. Un secreto que Tomás Eloy Martínez se lo ha llevado a la tumba. Pero que todavía, y te cuento que hace 2 semanas, apareció una turista italiana con el libro en inglés y nos pregunta, ¿dónde ocultaron el cuerpo de esta niña? Por eso, yo la verdad que esta historia la recibo con mucho cariño, porque hasta hoy nos permite seguir difundiendo nuestro patrimonio. ¿Y este lugar qué es? Este lugar que es, qué pregunta fundamental. En realidad estamos bien en el interior del depósito de agua. En el interior de uno de los 12 tanques de agua. Acá había 6... Acá estaríamos nadando. Acá había 6 millones de litros de agua. Uno de los 12 tanques. En total teníamos 72.300.000 litros. 6.300.000 litros. Sí. ¿Por tanque? Por tanque. ¿Cuántos tanques hay? 12 tanques repartidos en 3 niveles, 4 tanques por nivel. ¿Y qué historia, qué misterio podés contarnos de este espacio? Sí, acá podemos contar una historia muy simpática. En realidad es de una parejita de jóvenes, adolescentes, con mucho calor en el cuerpo, que venían saltando, cantando, jugando alrededor del palacio. Las vecinas, te imaginás, todas corriendo ya a la cortinita de las ventanas, viendo qué estaba pasando. El sonido y la música de esta parejita era importante, hasta que ingresan al palacio buscando refrescarse, llegan al interior del tanque, se sumergen, chapotean, siguen cantando, siguen salpicando el agua full, refrescando sus cuerpos. Los vecinos siguen chusmeando lo que pasaban, hasta que no dan más. Llegan los vecinos hasta golpear los portones de madera de cedro del paragual del palacio buscando los guardias, y todos salen a buscar a la pareja. Nunca encuentran a la pareja, nunca sale del palacio. Y cuentan por ahí también que esta parejita, ya cansados, que no encontraban la salida, se terminan ahogando dentro del interior de los tanques. Y el resumen de esta historia es que todavía los sábados, los domingos, los días más tranquilos en este edificio, todavía seguimos sintiendo reír, cantar y chapotear a la parejita dentro de los tanques.
del arquitecto? El arquitecto esa es la más valedera, que junto con el director del museo decíamos, tenemos que seguir buscando algún documento que avale esta historia, porque siguen llegando visitantes que nos dicen, esto pasó. Cuentan que el autor de la obra, el arquitecto que lo termina haciendo, que lo termina decorando y haciéndose vestidito por fuera, nunca le valoran la importancia de esto, fue muy criticado. Y se estaba por inaugurar el palacio, y en realidad lo que se sentía en el vecindario eran las explosiones, los ruidos, todos pensando que esto iba a explotar, que se iba a inundar el barrio. Las notas de quejas en los diarios y opositores eran muy importantes, y lo que dicen es que el arquitecto no puede soportar estas críticas y se nos suicida. ¿De qué modo? La verdad no lo sabemos, si fue un tiro, si se ahogó también en los tanques, no sabemos cómo terminó, pero sí dicen que se mató por no valorarle, por no darle la importancia de semejante obra que se había mandado, que había diseñado. Nosotros quisimos contarte algunas de las historias que rodean este edificio. Ahora, si querés creerlas o no, ya es una decisión tuya. Nos vemos en el próximo programa.